¿Qué tal, Verone? ¿Cómo estás, Verone querido? Espero que te encuentres bien. Verone, ¿qué tipo de hincha eres? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿No? Somos hinchas, fanáticos, apasionados por Alianza, pero hay diferentes tipos de hinchas, ¿no? Tal vez la gran división sea los que van al estadio y los que no van al estadio. Y ahí hay bemoles, porque hay gente que no va al estadio porque no tiene plata, no le alcanza. Y hay gente que teniendo plata no va al estadio, ¿no? Pero digamos, eso yo no creo que sea algo que defina a un hincha, ¿no? Además, yo estas últimas semanas, mi hijo Adriano, de 11 años, empezó a meterse en la cultura aliancista, pero con fuerza, y me dice, vamos, papá, hemos ido a Occidente, y ahora hemos ido, en el último partido fuimos a Sur, el gol de Guerrero fue una locura, y, pero te digo, se disfruta en el estadio, me emociona la gente cantando todas las canciones, mujeres cantando todas las canciones, se las saben con sus hijitos de meses ahí, se pasa bien, ¿no? Se pasa bien, pero pasan los años y uno ve el partido en la casa y también yo disfruto el partido en la casa, te estoy siendo sincero, me quedo en la casa, veo el partido y la paso bien. Y el estadio también es una maravilla, son dos experiencias distintas igual, ¿no? Juan Villoro, el escritor mexicano en Dios es Redondo, dice que hay tres tipos de hinchas, cuatro tipos de hinchas. Los ardientes, los melancólicos, los cardíacos y los nostálgicos, ¿no? Pero finalmente, sea la que fuera su categoría, el hincha siempre tiene argumentos, ¿no? Se resigna y habla del pasto que resbala, del árbitro en contra, si nosotros sabremos de eso, del mejor jugador que no estuvo en su día. Siempre hay un argumento, un pretexto, dirían algunos. Pero tú, Grone, ¿cómo te consideras? ¿Ardiente, melancólico, cardíaco o nostálgico? Bueno, te hablo de esto porque es un equipo de hinchas, es un equipo de gente de Alianza, y habría que pensar qué tipo de hincha somos. Bueno, hoy día estaremos también con un hincha de Alianza que ha llevado su pasión a la investigación, a los libros. Vamos a estar con José Carlos Rojas, un investigador de Alianza. Bienvenidos a Tíos Grones. ¿Qué tal? Como todos los jueves con Ernesto, hoy día conectados, hay que decir, es un programa grabado, estamos con una entrevista con una persona que vive, el historiador, como les acabo de decir, José Carlos Rojas, que vive en España, ¿no? Así que estamos el domingo. Estamos internacionales ya, Carlitos, ¿eh? Estamos en otro nivel. Buenas noches, Carlos, a ti y a todos los amigos que nos sigues. Carlos, ¿sabes qué? Cada vez que haces ese monólogo de introducción me dejas pensando, hermano. Ahora, ¿qué clase de hincha soy yo? Yo creo que ¿Tú uno sabes que, pasa por, ¿no? por todos los niveles, uno, ¿no? Sí, pero esto yo a veces, cuando quedo pensando, yo lo grafico así, a ver, es como una madre de familia, una madre que tiene 5 hijos. Los 5 son diferentes. Uno Ya, la va a ver todos los días, es el que va al estadio, ya, ¿sí? está Otro bueno. que no la visita nunca, el que se Pero queda en igual su la casa quiere, viendo televisión. igual la quiere. Igual, los 5 la quieren, ¿ah? Y lo principal, la mamá lo quiere también a los 5, Claro, sí, en sus diferencias, ¿no? El claro. otro que va cuando está mal. El otro que pregunta al hermano cómo está la mamá, ¿me entiendes? Hay de todo, Carlos. Y Es otro que verdad, solamente le mata plata, o sea, que compra las camisetas y se acabó. claro. ¿Ya? No, no, está bueno. No lo había pensado, Sí, pero es verdad, es verdad. Y claro, o sea, finalmente cada uno quiere como puede. y así es. Porque, por ejemplo, el que vive en Arequipa, por decirte, tiene la plata, pero no tiene la facilidad, los medios de desplazarse todas las semanas a Lima o donde juegue Alianza, ¿no es cierto? Entonces, es un amor a distancia, ¿no? Un amor un poco, no sé cómo No, conceptuarlo, pero lo que pasa es que está lejos, tampoco puede hacer mucho. así es, así es. Entonces, ser hincha también ¿cómo te puedo decir? Es una forma de amar, una Exacto. forma de amor que lo tienes que demostrar de alguna manera, ¿no? Porque hay algunos también que se molestan y no van al estadio, ¿no? Dicen, no, Alianza está jugando mal, no, esto, ¡pum! Exacto. Y se desaparecen, ¿no? Pensaba mucho en eso porque además, digamos,
yo me encuentro en una situación, como lo he dicho, que tengo que educarlo emocionalmente a Adrián, es decir, yo no, a mi hijo de 11 años, es decir, no puedo ir y pelearme, gritar, insultar, Ujú. ¿no? Porque finalmente, pero yo decía, finalmente, ¿no? Porque yo me acuerdo que volví del partido, bueno, primero en el clásico, se puso muy mal mi hijo, muy mal. Ya. Y después el partido con Grau a mitad de semana, yo llegué en la noche y me dijo, perdimos, y yo le digo, y como que estaba molesto, yo le digo, viejo, el equipo es como la familia, ¿no? Está mal y ya, tú te puedes sentir mal, pero en el fondo tienes que apoyar, ¿no? No puedes renunciar a eso, ¿no? Pero Ujú. cada uno se Sí, yo, relaciona. yo lloraba cuando Alianza Ah, no, perdía. yo de chico era otro tipo de hincha también, ¿ah? Sí, y mi mamá me decía, me acuerdo mucho, que en paz descanse mi viejita, ellos se van a chupar y tú llorando. Claro, Me lo que pasa es que acuerdo, ¿no? los años te enseñan. Sí, Yo sí reconozco que soy un hincha que no inalterable, yo quiero a mi equipo, difícilmente me molesto, entiendo, relativizo y la vida para adelante, ¿no? Bueno, vamos a comunicarnos con José Carlos. Y que está es José otra Carlos. clase de hincha, ¿no? Que es otra clase de hincha porque él ha llevado su pasión a los libros. José Carlos, Exactamente. ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo hola está? Carlos, hola Ernesto, qué gusto conversar con ustedes. Bueno, también los he visto varias veces en el programa, también Gracias. los sigo. Bueno, a Carlos ya lo conocemos, yo lo conozco desde informalísimo, ¿no? Ujú. Con Yacosa, etcétera. Que Ay, dicho sí. sea de paso, Yacosa es de mi barrio, yo soy de Breña, Ah, no te él es de creo. yo, ambos somos de Independencia, ¿no? Él es de la 4, yo soy de la 6. Ahí Ah, nomás. mira, Sí, y cerquita. entonces siempre lo veía también a Guillermo Yacosa Tú ahí. estás ahorita en España. Yo estoy en España, en Barcelona. Claro. Y cuéntame, a mí, digamos, a veces entrevistamos a gente de Alianza que va al presbítero o al ángel a arreglar la tumba de los ídolos de Alianza, y uno como que siente vergüenza, ¿no? Porque uno dice, yo quiero Alianza, pero hay quienes realmente dan su vida por Alianza, y tú te encuentras también en ese tipo de hinchas que ha plasmado su amor en una investigación, en estudios. ¿Cómo empezó? Te voy a preguntar por algo básico que siempre me interesa saber. ¿Cómo empezó tu amor por Alianza? ¿Cómo llega Alianza a tu vida? Bueno, yo me considero, digamos, un hincha pasional, digamos, ¿no? Muy desde chico, porque yo soy un hincha tribunero, digamos, ¿no? O lo he sido la mayor parte del tiempo, y además yo he sido barrista durante muchos años. Entonces, yo comencé yéndoles, yo me formé, mi papá fue de Alianza, pero mi papá era, bueno, nació en los años 40, entonces él vio todo el fútbol de los años 50 y 60, pero lamentablemente murió cuando yo era muy chico, entonces no me pudo transmitir directamente esa pasión de Ujú, Alianza. ujú, Yo me formé, prácticamente nos formamos en conjunto, tanto mi hermano, que yo le llevo un año y medio nada más, y mis primos que son de mi edad, mis primos hermanos, dos primos hermanos, y nosotros fuimos al estadio, aún siendo aún cuando sus papás no eran de Alianza, ¿no? Ajá. Eran del Guaral, porque gran parte de mi familia es del Guaral, ¿no? Aunque ya habían migrado muchas décadas antes a Lima, entonces eran de Guaral, unos eran del Muni, ¿no es cierto? De la U también, y por ahí tenía un par de tíos de Alianza. Entonces la cosa estaba muy combinada. No había no iba a haber una transmisión directa del aliancismo. Entonces nosotros nos llevaron al estadio porque todos mis tíos por parte de madre son muy futboleros, han jugado fútbol y todo, y entonces en el estadio nosotros nos formamos como hincha de Alianza, viendo a la Alianza, viendo la camiseta, viendo el juego de la Alianza en los años 80, nos formamos hacia mediados de los años 80, 84, cuando viene Teófilo Cubías, ¿no es cierto? ujú. Ahí nos formamos como aliancistas, aun cuando, como te digo, no nos transmitieron directamente. Entonces nosotros fuimos unos hinchas un poco díscolos porque toda la generación, mi generación, somos aliancistas, la mayoría de mi familia, pero mis tíos no, están, como digo, combinados. José Carlos, pero tú agarraste entonces también una época que Alianza no campeonaba, No una época campeonaba, por difícil, supuesto, no una época campeonaba, difícil. y yo, mi generación,
sufrió un montón, porque claro, al principio nos convertimos hinchas en el año 83, 84, siendo todavía muy niños, y de ahí yo comencé a ir al estadio de manera continuada, 86 ya iba a la barra, ya. Siendo niño, estamos hablando de 9, 10 años, yo iba a la barra, y ya a partir del 86 comencé a ir al estadio, muy seco, mi hermano, mis primos, íbamos parte del barrio, entonces, y el 87 viene la tragedia, ¿no? O sea, y para nosotros fue un golpe mortal. ¿Cómo te Un golpe, o enteraste? sea, lloramos, una cosa. Para todo aliancista de la época, ¿cómo te enteraste del accidente? Yo me enteré porque mi madre es del 8 de diciembre, sigue viva, es del 8 de diciembre. Entonces, justo se celebró su cumpleaños, el mismo 8, ¿no es cierto? Y en la noche, hacia la madrugada, bueno, estaba el tocadisco, pero también estaba la radio. En la radio también estaban sintonizando alguna música, y ya en la madrugada comenzaron a propalar las noticias, que el avión de la Alianza se había caído, que no aparecía, pero había mucha confusión. Entonces yo me levanto para ir al colegio y mi madre me dice, oye, hay alguna noticia mala de Alianza. Y le digo, ¿qué ha pasado? No aparece el avión. Y ya cuando, pucha, para mí fue algo, pero no entendíamos muy bien, porque la noticia no era muy clara, y ya cuando yo estaba yendo al colegio, ya con mis compañeros, prácticamente se confirmó que el avión se había caído, y que prácticamente o sea, era muy difícil que haya sobrevivientes. Y bueno, fue un golpe. Yo había ido justo, había ido todos los partidos anteriores, Ajá, eso es lo que te iba a pero decir. también fui el partido con el San Agustín, que San empatamos Agustín. 0-0, 2-3 días antes, en el Sí. Nacional, un doblete, y ahí empatamos 0-0, ¿no? Yo fui con mi hermano. Imagínate, después de 3 días que sucede esta tragedia, ¿no? Pero tú Devastador. llegaste a ver a toda esa generación hermosa que Yo, yo, jugaba. yo tenía autógrafos de todos ellos, porque yo me metía a la cancha. Ajá. Yo me metía a la cancha, en esa época había muchos niños, no es como ahora que hay pocos, aunque recién están, como dice Carlos, están regresando, pero una época que no, porque antes los niños ingresaban con los mayores. Con los mayores, pues. En la década del 80 ingresaban los niños Le con los daban la mayores, mano y yo con una entraba con mi hermano más pequeño que yo, y hasta con mi primo de Yapa, entrábamos 3 con una entrada. Entonces, había mucho, y nosotros nos aventábamos al túnel, imagínate, o nos pasábamos por Occidente y entrábamos a la cancha, y ahí, como se dice, correteamos a los jugadores, y en ese tiempo no había cámaras celulares, no había nada, lo único que en ese tiempo lo que había era pedir autógrafos, esos eran los selfies de la época, pedir ajá, autógrafos, y los sí, autógrafos, ¿cómo lo obteníamos? Porque la barra siempre botaba los contómetros, ese papel ajá, largo, blanco, cuando claro. salían los equipos, nosotros lo agarrábamos, estaban en la cancha, y siempre alguien tenía su lapicero, y cortábamos, y en ese contómetro, ahí Ahí, nos firmaban los goles. qué bueno. Qué recuerdos, ¿no? ¿Y cómo así te llegaste a plasmar todo ese amor por Alianza, todo ese aliancismo en libros, en los estudios? ¿Cómo así se te pegó el bichito de la historia, digamos? Bueno, ya después con los años ya me formo en la Universidad Católica. Yo soy politólogo, sociólogo y politólogo de la Universidad Católica, pero también tengo estudios en historia. Y ahí mi aliancismo, mi primer trabajo, digamos, de investigación fue con Aldo Panfichi y con Víctor Viz. Aldo Panfichi ha sido mi profesor, ¿no? En la Católica, y hicimos un trabajo justo sobre la tragedia en el año 2003, que salió en una revista, salió en inglés, en una revista inglesa. Porque ahí en esa revista se cuenta las más grandes tragedias de los equipos en el mundo, y uno de ellos era Alianza. Entonces, yo me metí, yo en esa época entrevisté a los familiares de los jugadores, me fui a los archivos a hacer un trabajo de archivo, etcétera. Y ahí comenzó de alguna manera mi primer acercamiento con la investigación, y después ya, bueno, yo ya comienzo a hacer una investigación más personal. José Carlos, ya que no es el tema, pero ya que has investigado sobre el tema de la tragedia, ¿cuál es tu hipótesis del accidente? Bueno, la verdad que en ese momento y después, la verdad que
una hipótesis certera, o sea, una hipótesis, digamos, es lo que yo pienso. La verdad que lo he pensado, le he dado vueltas y eh, yo quiero creer que fue un accidente propiamente dicho, que efectivamente hubo un piloto relativamente novato, ¿no es cierto? Con el copiloto que no supieron, digamos, afrontar esa Situación. falla, porque fue una falla en el tren de aterrizaje, no supieron leer un manual en inglés, etcétera, y bueno, se dio la tragedia, ¿no? Hay, como ustedes ya saben, hay muchas hipótesis sobre que venía con, eso lo contamos también, con un carro que venía con droga, ¿no es cierto? Que incluso que no fue el piloto necesariamente el que voló el avión, sino era otra persona, que el piloto se había quedado en una fiesta en Pucallpa y que regresó con el avión con otro piloto, ¿no es cierto? Se han barajado mucho, pero no lo sabemos, o sea, no hay, el gobierno cerró completamente toda posibilidad de investigación, en esa época era mucho más vertical cómo se manejaba, pero ojalá que algún día, digamos, sepamos la verdad, pero hasta el momento todos son, digamos, hipótesis nada más. Y de ahí, ¿quién era tu jugador favorito, José Carlos? Escobar, ¿Sí? Escobar, Cuéntame. Bustamante, Casanova, esos tres, digamos. En esa época, en el barrio, nosotros había cada uno cuando jugábamos nos poníamos el nombre de nuestro jugador favorito, ¿no? Claro. Y nosotros teníamos esos nombres ahí cuando jugábamos en el barrio, pero ellos, yo los vi jugar directamente a Escobar, a Pechito Farfán, a Daniel Reyes, que ya se estaba consolidando Daniel, tremendo back, Pechito aguerrido, no era muy alto, pero en ese tiempo tampoco no necesitaba ser tan alto para hacer defensa, súper aguerrido, y Casanova y Bustamante en el medio campo espectacular, ¿no? Y Todos yo creo que negros nos los que has mantiene mencionado, ya, José Carlos, ¿ah? Todos perdón, negros. Todos negros los que has mencionado. Es algo bueno, que se ha perdido. eso se ha perdido completamente, ¿no? Ahora Sí. no hay ningún jugador de moreno, negro ya en Alianza, sí, ¿Qué opinas efectivamente. de eso? ¿Qué opinas de eso? Hemos perdido Bueno, yo identidad. creo que es parte también de la evolución de la propia institución, porque claro, ya es más difícil encontrar a estos jugadores con esa raigambre que había antes, ¿no es cierto? Que incluso se transmitía familiarmente, ¿no? Jairo Legario era sobrino nieto, o es sobrino nieto de Teólogo Legario, digamos, ¿no? Y muchos de los jugadores tenían ese emparentamiento, pero ya eso se ha ido diluyendo por la propia vida social, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya no es tan factible eso, siendo realista. Ya, y es más, ya tampoco hay, ya la gente, tú vas a la Victoria, ya no hay mucha gente morena. Antes yo, en los años 90, iba a Sáenz Peña, a Canta, a Girón Canta, a mismo Renovación, y la gente Sí. era morena, en un Sí, sociedad 70, es 70%. fenómeno, Ahora ¿no? tú vas y ya no quedará un 5 o 10%. Sí. En Claro, Chincha ¿no? también se de eso. Es parte de la evolución, es Mm. parte digamos, de los tiempos, ¿no? Y uno Es tiene que parte de los tiempos. también Es parte de los tiempos, sí. O sintonía sea que con ya no eso. va a haber un rodillo negro. No, ya no, ya. Ahora, Ya no. tú te especializas en el gran hito del fútbol bueno, peruano, de Alianza específicamente, pero peruano, que es el rodillo negro, ¿no? Yo recuerdo Sí. haber leído, seguro lo conoces, hay un librito chiquito que lo hace César Miró por los 50 años de Alianza en el 51, siendo además todo un símbolo César Miró de hincha del equipo contrario, y él Así es. habla hay una serie de comentarios sobre el rodillo negro y la verdad que hay crónicas que hablan que en Chile no habían visto un equipo de ese nivel y de esa categoría este, hasta ese momento. Ahora, ¿cuánto hay de mito, de leyenda, cuánto hay de realidad? Tú sabes un dato que yo se los he dicho a mis alumnos alguna vez, alguno ha atendido, otro no, que Carlos Gasol, el actor peruano, fue la mascota del Rodillo Negro, porque él Sí, sí, estaba sí.
está en Chile con su grupo de jóvenes niños, bueno, hacían teatro. Y hoy día hay un equipo de Perú, hay un peruano, y lo mandaron a él, ¿no? Y una curiosidad, él está vivo, sería lindo hacer una entrevista. Exacto. ¿Cuánto hay de mito, de leyenda, cuánto hay de realidad? ¿Era realmente fantástico ese equipo como tanto cuenta? Sí, bueno, yo en mi libro es un poco mi primer libro, porque tengo ahí otros libros más, pero este libro es específico sobre esta etapa de los años 20 y 30, digamos, ¿no? Y donde yo me concentro, porque, digamos, uno puede tomar a esta generación desde varias aristas, desde varios ángulos, pero yo me concentro un poco en el juego, que es lo que a veces hemos perdido de vista, y yo creo que podemos rescatar a partir de las crónicas, podemos leer y podemos, de alguna manera, conocer mejor el estilo de juego que tenían propiamente los jugadores de este equipo. La tradición, entonces mi libro es un poco, discute, digamos, con una serie de enfoques que son básicamente que hemos bebido todos, que hemos leído, que es parte de la tradición. Y mi libro, lo que yo encuentro ya investigando más a profundidad es que se ha olvidado muchas cosas de este equipo. Nos hemos quedado con la idea de que, bueno, con la idea, digamos, del caracol de Manguera Villanueva, con la Villanuevina, ¿no es cierto? Con la chalaca, lo que se puede decir. Nos hemos quedado con el juego pinturero, nos hemos quedado con, digamos, con la marinera de con la marinera de José María Lavalle. Entonces, eso nos ha, de alguna manera, ocultado, ya sería largo, digamos, discutir esto, porque digamos, tiene que ver con muchos factores, se ha olvidado una parte del juego de alianza, digamos. Quizás eso es lo que más, incluso se ha querido tergiversar la historia de una manera Sí. terrible por gente, digamos, del bando contrario, o pseudo historiadores, digamos, y lo puedo decir directamente, discuto en mi libro con ellos, con Bulgar y Vidal, por ejemplo, ¿no? que digamos, inventa esta idea de que Alianza solamente juega por diversión, digamos, ¿no? Entonces, eso se ha transmitido y es parte de lo que entendemos. Pero yo en mi libro lo que encuentro es que, contrariamente a eso, el juego de Alianza era, o sea, Alianza de los años 20 y 30 constituyó una revolución futbolística. ¿Qué es lo que pasaba antes en el fútbol? El fútbol era un juego, como no teníamos, era un juego todavía muy individualista, muy todavía conectado con el juego inglés, un poco rudimentario, porque nunca llegaron, hasta el año 24-25, nunca llegó equipos internacionales. Entonces, jugamos al error, jugamos, digamos, prueba y error, ¿no es cierto? Y el juego todavía era un juego, como digo, individualista, poco asociado. ¿Qué es lo que pasa? Alianza es el equipo que a partir de los años 24-25 comienza a construir un juego verdaderamente asociado, un juego colectivo. O sea, Alianza es la piedra angular del juego colectivo del fútbol peruano. No es el juego individualista de la técnica por la técnica o de la guachita, no, eso es lo que de alguna manera, se ha tratado, digamos, de posicionar, pero no. Alianza es el juego asociado donde lo individual, el desarrollo técnico individual, que sí lo tenían los jugadores, que todos lo tenían, estaba al servicio del juego colectivo, al servicio del juego asociado. Esa es la revolución futbolística que da Alianza al fútbol peruano. Ahora, José Carlos, una pregunta, Bien. pero eso que implica un aprendizaje, indica conocimiento, ¿cómo lo adquiere Alianza? Si, digamos, Eso, esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo lo adquiere? ¿Cómo lo adquiere? Nuestra escuela primigenia, digamos, nuestra escuela es la escuela uruguaya, del Río de la Plata. Ellos fueron nuestros maestros. Ellos llegaron el año 24-25 y ahí es donde nosotros, donde los jugadores, viendo, porque
porque esto se aprende con imitación. La fortaleza del aprendizaje está en la imitación. Está en la imitación. Después tú puedes racionalizar, después tú puedes convertirlo en estrategias, tácticas, pero si tú no lo ves directamente, es más complicado. Entonces los jugadores vieron a estos uruguayos que llegaron, tanto el año 24 como el año 25, y absorbieron grandemente esas enseñanzas. Entonces, ahora, hay que tener cuidado. El fútbol uruguayo rioplatense, nosotros tenemos la idea que es el fútbol aguerrido, ¿no es cierto? Es un fútbol, digamos, la garra charrúa, pero eso se constituyó mucho después. Antes, el Uruguay en los años 20 y 30 era la escuela, justamente la escuela de los pases cortos y de la gambeta. Ellos fueron. Eso nace en Escocia, a fin del siglo XIX, en contraposición del juego directo inglés. Esa escuela escocesa migró primariamente a Argentina y a Uruguay. Y ahí, obviamente con la característica propia de los argentinos, de los uruguayos, de esa pampa argentina, de ese argentino y ese uruguayo criollo, se hace una mezcla, un mestizaje, y ese juego de pases se potencia a una máxima expresión. Y ahí es donde los uruguayos fueron los grandes, digamos, uno de los grandes equipos que dominaron al mundo en los Juegos Olímpicos del año 24, campeones en los Juegos Olímpicos del año 28, campeones mundiales, el primer mundial en el año 30, y no siguieron campeonando porque no fueron a los mundiales 34 y 38, es profesamente porque los sabotearon los europeos a su primer mundial, porque prácticamente no vino nadie. Entonces, José Carlos, sí. ¿cómo nos estamos culturizando junto a todos los que nos siguen? Porque si bien es cierto, es concreto lo que tú dices, ¿no? Nos quedamos con el habilidoso, la quimba, los que no sé qué, pero detrás hay un plan de juego, una estructura. No fue gratis tampoco que Alianza lograra ese tetacampeonato, porque Alianza se llegó a imponer a todos los equipos del fútbol peruano precisamente por lo que tú estás diciendo. Hay una base teórica, científica, que tú estás explicando, José Carlos. Era el juego científico. A la Alianza, si tú lees las crónicas de la época, tú vas a encontrar esa referencia, vas a encontrar en el mismo juego, porque antes las crónicas es muy interesante porque son bien descriptivas y prácticamente están narrando el partido, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes sacar muchas, si tienes un ojo, digamos, un buen ojo, y también obviamente hay que saber algo de fútbol, o bastante, entonces tú puedes ver cómo son los movimientos, cómo están jugando los jugadores, ¿no? Y a ese juego asociado se le llamaba juego científico. Incluso en las canciones de la época de Pinglo no tiene ninguna referencia del juego, no habla ni los otros autores del juego quimboso, ni negro, nada. Él se hace referencia a los pases científicos, a Montellano, otro autor en el año 31-32 que le compone One Step, Alberto Montellanos, dice su inigualable estilo uruguayo. Es decir, la gente de su época sabía claramente, y sus amigos más cercanos, como Pinglo y los otros compositores, por citarte solamente a la gente de la música, que es lo que obviamente nos han legado los escritos, etcétera, ellos estaban absolutamente, como se dice, ellos sabían de que el juego de Alianza era un juego colectivo, asociado y científico. Qué maravilla, ¿no? Tú sabes que recuerdo una anécdota de, creo que la cuenta Galeano, que salían los uruguayos a la cancha y iban, todos lo cuentan, ¿no? Y le preguntaban a los recogebuelas, ¿cuántas pelotas tienes? Le dicen, no sé, 4, 5, 10, ¿no? Ya bueno, repártele a los otros porque esta que va a empezar el partido va a ser para nosotros. No vamos a dársela, porque justamente eso, ¿no? Habla de un juego distinto al que nos han vendido después, pobres los uruguayos, ¿no? Es decir, parece que la garra, ¿no? Que es una característica que además se asoció a Alianza en una época y después ya se cambia, pero parece que la garra fuera un estigma y que solamente es la característica uruguaya, ¿no? Pero ellos tenían eso, ¿no? Y han tenido, pues, obviamente, grandes futbolistas. Vamos a hacer, José Carlos, un cortecito porque tenemos un auspiciador que es Betara, ellos siempre están con nosotros, y por supuesto
queremos que escuchen esto y que, bueno, que escuchen a Betara. Ahí viene Betara. Él es Pepe y su segundo nombre es Confianza. Esa confianza vale oro. Confía, apuesta y gana en Betara, la nueva plataforma de apuestas deportivas y casino online. Nuestro segundo nombre es Confianza. Betara, confía en tu juego. Por supuesto, Betara los pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @betara_Perú. José Carlos, algo que debo decir desde la ignorancia me llamó la atención. No sé si en una de esas fotos sale el rodillo negro con el actor que mencionaba hace un rato, pero algo que desde la ignorancia uno desconoce, obviamente, es que ha habido varios rodillos negros. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Bueno, efectivamente, un poco lo que decía Ernesto, ¿no? Alianza tuvo rápidamente en los años 20 una conexión con los sectores populares de los años 10 prácticamente hegemonizan la práctica del fútbol, ¿no? Es en los barrios populares, y en ese tiempo, en los años 10, 20, no eran muchos barrios, incluso La Victoria estaba naciendo, pero ya estaba medianamente constituido en los años 20. Tenías el centro de Lima, tenías el RIMAC, ¿no es cierto? Monserrate, eran pocos barrios populares. Ya en esa época, en los años 10, 20, si tú miras los equipos, la constitución de los equipos, todos ya tienen gente de los sectores populares. Y ahí Alianza es donde hace esa química, y Alianza tiene una gran conexión con esos sectores populares que son los que van a ser, digamos, los semilleros de todos los equipos, pero digamos, de Alianza sobre todo. Entonces, tenía una ventaja comparativa, digamos, Alianza, porque establece esa conexión rápidamente con los sectores del pueblo que estaban en mejores condiciones para la práctica del fútbol, ¿no? El equipo del pueblo. Y la población negra era también importante en esa época, digamos, ¿no? Y sobre todo en La Victoria, parte de RIMAC también. Entonces, esos semilleros tenían un componente mulato, negro, digamos, mestizo, y eso se va a ir dando a través de los años. Y el segundo rodillo negro se constituye en los años 50, con esta famosa delantera, pues, de Joaquín Gómez Sánchez, de Valeriano, de Barbadillo, de Don Vide Mosquera, ¿no es cierto? Con Chocolatín Heredia en el medio campo, Don Teodoro Legario en el arco, etc. Entonces, se constituye este segundo rodillo negro en los años 50 y obtenemos 3 campeonatos, ¿no? Un tercer rodillo negro y último, digamos, que ya se le nombra con ese apelativo, va a ser los años 60, ¿no? Donde está ya Perico León, donde está Pitín, donde está Valle, donde está Tenemás, ¿no es cierto? Donde está mi tío Víctor Rostein, hijo de Juan Rostein, un histórico de Alianza, defensa central, ¿no? De don Juan Rostein, y don Víctor, que vive, mi amigo Víctor, fue el delantero. Estos punta de lanza que había antes con Perico León eran los punta de lanza, ¿no? Bueno, y ese fue el tercer rodillo negro. Ya para los años 70 ya no se le domina al equipo de Teófilo, del Cholo Sotil, ya no se le denomina con ese nombre de rodillo, digamos, ¿no? Ya había perdido un poco de vigencia, pero digamos, tenemos esos 3 rodillos negros en la historia de Alianza. José Carlos, pero yo por lo que tú estás comentando, y bueno, en lo que hemos leído y comentado también acá en el programa, esos 3, a pesar de que son generacionales, hay una conexión, ¿no? Siempre hay un cordón umbilical que los va juntando, e inclusive
lo que tú narrabas, lo de la herencia uruguaya, que, mira, si hacemos un esfuerzo lo trasladamos hasta Pablo Bengochea, por decirte, ¿no? O sea, Claro. siempre hay un respeto por la historia, a veces sin querer queriendo, por cosas de la casualidad o del destino, pero siempre la historia está presente, ¿no? El antecedente está presente en Alianza Lima. Sí. Sí, yo te digo que ha habido todo el juego bonito que le llamamos nosotros, que lo hemos simplificado, el juego de Alianza es el juego bonito, ¿no es cierto? Pero ese juego bonito nunca ha sido para la tribuna solamente, ¿no? Siempre ha tenido una base también pragmática, porque los íntimos de la victoria de los años 20 eran pragmáticos también. Yo en mi libro, lamentablemente no estoy en Perú para alcanzarlo, pero en cualquier momento, ahí yo analizo, digamos, cómo jugaba Alianza. Por ejemplo, Alianza tenía estrategia, porque el tema físico para todos los equipos siempre ha sido un problema, porque estos jugadores, como casi todos de la época, tenían que trabajar, tenían que levantarse temprano, llegaban y en las noches entrenaban, o a veces entrenaban muy de mañanita. Entonces, en los partidos duros, Alianza tenía una estrategia. Hacía que se desgaste el otro equipo, ¿no es cierto? Entonces Alianza, a ver, atácame. Entonces Alianza, digamos, esperaba un poco, neutralizaba, no corría tanto, neutralizaba. Y en el segundo tiempo salía a matar. En el segundo tiempo te salía a arrollar, ¿no es cierto? Eso también tenía unas estrategias. Y el tema entonces Alianza sabía muy bien dosificar las energías, porque las energías no era lo que más faltaba en esa época, ¿no es cierto? Por todo lo que hemos estado conversando. Entonces ellos sabían muy bien, y el técnico, ¿no es cierto? También sabían dosificar. Y el tema, mira, ahí en el libro también lo señalo, los jugadores eran absolutamente inconscientes. ¿Cómo se llamaba cuando nosotros hemos ya escuchado cómo Alianza, digamos, comenzaba a llevarse aquí, comenzaba la guachita? Eso en su tiempo le llamaban el camoteo o el cabreo. Ajá. Pero ¿en qué momento utilizaba Alianza? No lo utilizaba en todos los partidos, ni en todo el partido, o sea, ni en el transcurso de todo. O sea, no estaban cabreando, no estaban campeando todo el tiempo. Ellos solamente, y eso lo dice Villanueva, lo dice Neira, lo dice Montellanos en las entrevistas de su época, en los años 20 y 30, en donde camoteaba, en donde cuando ya los resultados estaban, como se dice, resueltos. Cuando ya había un 3-0, cuando había un 4-0, cuando ya estaba el partido definido, ellos, bueno, ¿por qué? Porque el fútbol también es un espectáculo, hay que entenderlo. Lo que pasa es que nosotros leemos o vemos, queremos ver desde nuestros anteojos, pero el fútbol siempre ha sido un espectáculo. Y entonces ellos se ponían a cabrear, una parte por darle espectáculo a la gente, en algunos momentos muy específicos, porque yo me he leído todos los partidos y no estaban cabreando por nada, y nunca estaba la marinera José de María Lavalle, eso es parte de un mito, digamos, un invento. José María Lavalle jugaba serio, siempre, serio, de manera seria. Y el cabreo o el camoteo era para, ellos lo decían, ¿eh? Lo utilizamos para desmoralizar al rival. Cuando lo comenzamos a cagotear, le quitamos la pelota y ellos ya no ven la pelota nunca más. ¿No es cierto? Increíble. Entonces era un arma, una estrategia para prácticamente desmoralizar y tirarla. Ellos lo decían, o sea, estaban plenamente conscientes. Hay que desmoralizar al rival, vamos a camotearlo. Ahora, que eso también servía para que la gente aplauda, se divierta un poco, bacán, no pasa Claro. nada, como se dice. Pero era parte también del juego. Claro. Ahora, José Carlos, ¿tú has logrado investigar, ver cuál era la relación de los jugadores con el club? ¿Habían contratos? ¿Se les pagaba? Porque la impresión es que era un fútbol muy precario. Tú ves incluso en las camisetas, ¿no? A veces los Sí. uniformes no eran pues todos iguales, medias distintas, shorts distintos. ¿Cómo era la relación del jugador con el club? ¿Cómo los contactaban? ¿Habían contratos? ¿Cuánto podía ganar? Si es que has visto algo sobre el tema. Bueno, sí, no, sí habían contratos y obviamente los jugadores solamente podían jugar por los clubes donde tenían el contrato y estaba
claramente asentado en el libro de la Federación, pues eso sí estaba absolutamente, no, hasta los principios de los años 20, muchos de los jugadores a veces dobleteaban, jugaban aquí, jugaban en el Galvez, jugaban en el Alianza, ¿no es cierto? Entonces había mucho desorden, digamos, pero digamos ya para los años 20, mediados, eso se queda muy establecido, y los jugadores inscritos en la federación solamente jugaban en ese club. Pero claro, en ese tiempo no era un fútbol profesional, técnicamente, ¿no? Era un fútbol amateur, entonces en teoría no se debería pagar nada. Es más, las reglas, los estatutos de la federación, de la liga, decía que no se le debería pagar nada, no se le debería pagar, solamente se le debería pagar lo que ha dejado su jornal, por ejemplo, ¿no? Su jornal del día. Entonces él, digamos, por jugar, tiene que dejar de jugar, tiene que dejar de trabajar, se le podía pagar un jornal, ¿no es cierto? Pero claro, eso era también en teoría, porque por lo bajo se le daba unas dietas, se le daba, digamos, todo, se le daba un dinero, no mucho, pero se le daba un dinero, y muchos de los partidos internacionales y el juego en provincia servía para hacer caja, porque en ese tiempo no había mucho dinero y prácticamente todo era solventado por los espectadores, ¿no es cierto? Entonces había que hacer caja. Ahora, los jugadores, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con Alianza? Alianza es uno de los equipos, es el equipo abanderado por profesionalizar el fútbol. Y eso es lo que a todos en esa época les causa un gran temor incluso, porque la federación era claramente amateur, quería que todos los jugadores sean amateur. Y los de Alianza no, ellos querían ser profesionales, o sea, querían vivir del fútbol, claro, para jugar mejor. Así como tú le pides que ellos jueguen mejor, tiene que tener las condiciones para que puedan jugar mejor. Entonces Alianza fue un equipo una institución, y sobre todo los jugadores de vanguardia que querían profesionalizar el fútbol, como ya en el año 30 ya se estaba profesionalizando tanto Uruguay, Argentina, a partir del año 30-31, Argentina, Uruguay y Chile ya comienzan a ser equipos profesionales, y los de Alianza querían ser profesionales. Entonces, hubo unas barreras enormes. Las peleas con la federación fueron en gran medida por eso, porque los jugadores de Alianza querían ser profesionales, querían ganar un dinero lo que valía, y, digamos, había este tema, pues, también racista, digamos, de que no dejarlo, digamos, avanzar a los jugadores de Alianza. José Carlos, y regresando al estilo de juego que estás comentando y que también has descrito, todo esto también fue llevado hacia la selección, porque Alianza era la base de la selección, ¿sí? Exacto. Entonces la selección fue el Perú, ya el equipo peruano es un reflejo de eso, de ahí deberían haber nacido muchos dichos, eso del Perú es Alianza Lima es el Perú, o Alianza siempre se ha distinguido por ser la base de la selección peruana, ¿no? Sí. El modelo de juego de Alianza era de pases cortos, rasantes, con precisión y velocidad. Ese era el modelo de juego de Alianza. Los pases cortos. ¿Por qué? Porque ellos, mira, para hacer salvando las distancias, pero esa es la continuación, es como se puede decir, lo que ahora incluso toma, digamos, del pasado, Guardiola, esa escuela de juego de pases cortos, sí. Eso era el fútbol uruguayo rioplatense. Esa es la mata de ese juego de pases cortos, buscando los espacios, buscando, digamos, las permutas, los triángulos de juego. Alianza jugaba con su half derecho, con Quintana, se juntaba con el interior, con Montellanos por derecha, y con José María Lavalle. Ellos hacían un triángulo ahí. Y Quintana se sumaba también al equipo, y ellos triangulaban. ¿Y cuál es la revolución de esta primera etapa de Alianza? Villanueva hace una revolución fantástica. Villanueva, hasta ese momento, todos los centrodelanteros eran centrodelanteros posicionales. Eran digamos, rematadores, que el puntero derecho corría por su banda y centraba
y el centro delantero tenía que entrar, sea con la cabeza, sea con los pies o con todo, a rematar. Era un finalizador. Los centros delanteros como Benjamín Puente, ¿no es cierto?, como los Chalacos, etcétera, eran rematadores, eran posicionales. ¿Qué es lo que hizo Villanueva? Y se dio cuenta del modelo uruguayo y del argentino también, porque acá vinieron los grandes jugadores, como Ferreira, vio a Bondanza cuando vino en el año 24, en el año 25 con Belgrano, etcétera. Se dio cuenta de que lo mejor era retrasarse. Y Villanueva, siendo centrodelantero nominativo, él se retrasa a jugar. Y entonces, yo justo estoy escribiendo un artículo para un libro que se va a publicar ahora en estos meses, y ahí yo desarrollo un artículo sobre Villanueva como el primer falso 9 peruano. Villanueva es el primer falso 9, porque Villanueva se da cuenta de que él retrasándose va a iniciar el juego. Va a iniciar, sea con su interior izquierdo o con su interior derecho. Y él se retrasa a hacer superioridad numérica, por poner ese término, con su mediocentro. Ahí comienza a hacer la superioridad numérica. ¿Y qué es lo que hace? También descoloca al defensa, porque el defensa central siempre estaba con el defensa central o el mediocentro estaban con el centrodelantero, y ellos se desconcentran, no saben si en general lo seguía. Y cuando al seguir al centro delantero que bajaba, dejaba un espacio y ahí entraba Montellanos, ahí entraba Neira, ahí entraban a ocupar. Entonces, Villanueva se retrasa y es el armador del equipo siendo centro delantero, con derecha, con izquierda. Entonces, esa es la revolución de Villanueva. Villanueva es una persona que se dio clara que con y esos falsos nueves, esos delanteros centro, falsos nuevos, solamente pueden ser los que tienen gran técnica. Claro. Los que tienen gran técnica. Un Pedernera, ¿no es cierto? Un Piendiveni, el inventor de eso. Messi fue falso 9 también. En algunos momentos ha jugado como falso 9. Entonces, estos grandes, Maradona mismo también jugó en varios momentos como un falso 9. Esos falsos 9 de gran riqueza técnica, con gran inteligencia para jugar, son estos grandes jugadores. Y Villanueva fue el primero en Perú y uno de los mejores en Sudamérica. Claro, porque aparte eran épocas donde los puestos eran muy estáticos, ¿no? Si uno ve el fútbol antiguo, ve que los punteros estaban ahí, digamos, esperando la pelota, los defensas se quedaban atrás. Se habla de Di Stéfano, que también fue el primero en que empezó a Di Stéfano también efectivamente se retrasaba, claro, y armaba. ¿Por qué? Porque Villanueva tenía la virtud de no solamente tenía varias, Villanueva podía jugar en cualquier puesto. Él podía jugar de centro delantero, retrasado, después pasó a ser interior izquierdo, interior derecho, jugaba de medio centro también. En algunos momentos podía jugar de medio centro. Y él comenzó siendo back central. En el Teniente Riz jugaba como back central y en los anteriores equipos jugaba como back central. Incluso llegó a tapar. En el famoso tetracampeonato del título, él llega a tapar, ¿no es cierto? O sea, llega incluso a Lolo Fernández. Yo tengo una declaración cuando yo fui a Chile hace unos años, hice un trabajo y me metí a la biblioteca de Chile y ahí pude observar más directamente los diarios chilenos sobre esta gira de Chile que ustedes han también nombrado. Y ahí encontré una declaración de Lolo Fernández, porque Lolo Fernández ya cuando ha muerto Villanueva tiene muchas expresiones y lo considera muy bien. Claro, y todo el mundo siempre dice, bueno, cuando uno muere siempre te dice, siempre como, digamos, dice que eres el mejor, etcétera, ¿no? Pero yo encontré una declaración en el año 35, en un periódico importante, Últimas Noticias de Chile, donde lo entrevistan a Lolo Fernández, que fue el centrodelantero, ¿no? de ese Río Negro. Y él le preguntan quién es los mejores jugadores de Chile y de Perú. Y él señala a Guidice, un importante jugador chileno, y en el Perú dice, sin ninguna duda, Alejandro Villanueva. Y él señala, ¿por qué es el mejor? Porque es un maestro en todos los puestos, dice. Él juega igual de bien en cualquier puesto del campo. Entonces eso le permitía a Villanueva tener, como se dice, el campo lo tenía en la cabeza, todos los puestos lo tenía en la cabeza. Y Lolo Fernández lo dice
estando en plena actividad Alejandro Villanueva, que es el mejor jugador de Perú, sin ninguna duda. Claro, es un jugador Qué integral. barbaridad. Cuando saques tu libro del primer falso 9, al frente van a sacar 20 libros denostando, diciendo que es mentira. Sí, sí, sí. Tenemos que ser el estilo porque, yo insisto, no hay historia y hay que inventar, ¿no? Ahora, Qué buena, José Carlos, ¿eh? una pregunta, José Carlos. Bueno, primero nos tienes que avisar cuando salga el libro, el artículo, para poderlo Por supuesto, también por acá, ¿no? por supuesto. Otro es, más allá de lo que se conoce el rodillo negro, estamos hablando del primer rodillo negro, creo que no nos va a alcanzar tiempo para hablar del resto, Sí. pero ¿qué jugador, porque ya de Villanueva se ha dicho, y es más, hoy día tú das elementos para Ajá. admirarlo más todavía, porque no se Así sabía, es. no lo sabíamos, ¿no? Pero Así es. ¿qué jugador, digamos, crees tú que no se le ha dado el valor que tenía, que era un crack, y que no se le menciona porque, bueno, hay otros, teniendo a Villanueva al lado es medio difícil también sobresalir? ¿Crees que hay algún jugador que tú dices, no, acá también hablamos de un jugador con características especiales y un crack? ¿O no? ¿O simplemente nos quedamos con Villanueva? No, en realidad ese rodillo negro, ese primer rodillo, todos los jugadores, como se dice, tenían buen pie, sabían jugar al fútbol, sabían leer los partidos y tenían mucha garra. O sea, los jugadores peruanos y los aliancistas no solamente imitaron o desarrollaron también, porque es un ida y vuelta, digamos, ¿no es cierto?, con nuestras propias características, el fútbol internacional, sino que también se dieron cuenta de cómo jugaban los uruguayos en defensa. Entonces, Alianza fue un equipo muy aplicado defensivamente. Eso es lo que, claro, nosotros resaltamos las virtualidades ofensivas siempre de Alianza, pero nos olvidamos de lo defensivo. Y en defensa, realmente Alianza fue muy potente, le hacían pocos goles, sabía sostener. Alianza cuando ha jugado con el Vélez Arfield, con el Bellavista de Uruguay, con los equipos chilenos. Al Colo-Colo de Chile nosotros acá le hacíamos 8 goles y 5 goles en la revancha, ¿no es cierto? O sea, íbamos a jugar a México en el año 27-28, la primera gira, a la América de México, al famoso América, quizás el equipo más importante de México en América, le metimos 4-0 en su cancha. Cuando fue la primera, o sea, ese equipo daba una batalla internacional, lo que después no ha habido, creo que en toda la historia de Alianza, ni el equipo de los años 50 ha podido igualar ese emparejamiento que hubo con los equipos internacionales. Al Real Madrid, acá nosotros le empatamos y le pudimos ganar. O sea, estamos hablando de equipos muy importantes que Alianza daba la batalla, que le podía ganar, empatábamos a veces, ¿no es cierto? Pero en general siempre supimos, como se dice, dar la talla. Y ese fue quizás el motor de la popularidad de Alianza. La popularidad de Alianza está, yo creo, el factor principal está en el gran desempeño internacional que tuvo esa generación en los años 20 y 30. Cuando Alianza viene de la primera gira del año 28, se le hace un homenaje impresionante, se le da 11 medallas de oro, se hace un campeonato especial, digamos, por esa gran hazaña que tiene Alianza en el año 28. Incluso la naciente U, participa, digamos, de ese campeonato, siendo uno de los equipos también, ¿no es cierto? Entonces, Alianza no es solamente por el juego, o sea, no solamente es por lo que se dice, por la marinera, etcétera, no, porque Alianza es un equipo eficaz, o sea, Alianza jugaba bien, pero a la vez era eficaz, era eficiente, y era pragmático. Cuando tenía que ser pragmático, Alianza era pragmático. Cuando tenía que camotear, camoteaba, ¿no es cierto? O sea, era un equipo realmente muy bien constituido, y eso se debió al buen ojo que tuvieron los jugadores un poco más antiguos, el entrenador, los dirigentes, de captar a los mejores jugadores. Pero para responderte la pregunta, yo creo que todos dieron la talla, y yo creo que estuvo un medio peldaño abajo, fue de que Alejandro Villanueva
incluso para algunos fue mejor, Alberto Montellano. La culebra Alberto Montellano. Era un jugador sensacional, sensacional. O sea, cuando uno revisa las crónicas de esa época, o sea, te quedas maravillado lo que jugaba Alberto Montellano, que le hizo el famoso gol al Divino Zamora, al mejor arquero español y del mundo de la época, del año 26. Pero Alberto Montellano fue un jugador sensacional, ¿no? Y después todos tuvieron un crecimiento. El mismo José María Lagay, como ese jugador mayor, en sus primeras épocas era un jugador individualista, ¿no? Pero cuando ya se constituye este rodillo negro en el año 27, ya él evoluciona en su juego y don José tiene un juego absolutamente científico, colectivo, asociado, pulido, ¿no? Entonces todos los jugadores tienen un crecimiento. Y el otro factor importante es lo que ahora escasea, que es el grupo. Ahora ustedes han escuchado a todos los entrenadores que incluso más importante de tener buenos jugadores es tener un grupo unido, un grupo sólido, un camerino unido. Y eso lo tenía Alianza. Esos son los íntimos de la victoria. Los íntimos de la victoria, sí. Esa comunidad, esa familia, o sea, tuvieron un grupo muy unido, una familia, y eso es lo que le dio una solidez fundamental. Porque a través de los pases cortos, a través del pase, ellos jugaban, ellos se asociaban, pero también reforzaban los lazos de compañerismo, ¿no es cierto? Ese juego potenció esa familiaridad, esa unión de grupo. ¿Qué tal baño de conocimientos? Mira, José Carlos, te voy a decir algo. El pecho se me infla de orgullo, de alegría, de saber que tenemos esos ancestros, esos antecedentes en Alianza Lima, de verdad, porque como tú bien lo dijiste, es otra óptica, ¿no? Es una explicación un poco más táctica, por llamarlo de alguna manera, una explicación científica de lo que fue Alianza Lima en esa época, que tal vez esa lectura no la tenemos tan seguido o que sea cotidiano, y que de verdad, te lo digo sinceramente, te agradezco porque me llena de orgullo conocer y saber que tenemos ese antecedente. ¿Cómo no ser de Alianza? ¿Cómo no ser de Alianza? Eso es lo que creo que nos falta reforzar un poco en la historia, porque claro, nos hemos quedado con una parte, ¿no es cierto?, que es básicamente la gran riqueza técnica, pero y sobre eso hemos dado muchas vueltas de la riqueza técnica del jugador aliancista, pero se olvida la otra pata del fútbol, que es el que en realidad Alianza deslumbró no necesariamente por su gran riqueza técnica individual aislada, digamos, del juego, sino que justamente la popularidad de Alianza y el imán que tuvo Alianza es porque justamente desarrolló la otra, que es el juego asociado, es el juego colectivo. Eso es el cordón, digamos, el cordón umbilical de todo el desarrollo, y eso efectivamente la selección lo va a tomar, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la historia de Alianza lo que nos ha faltado es básicamente también afianzar que Alianza fue un equipo revolucionario futbolísticamente en el juego, no solamente que el juego individual, la gran riqueza estuvo al servicio del juego colectivo. Ajá. Y eso está absolutamente, los entrenadores internacionales que venían lo señalaban con punto y coma, eso es lo que les estoy llamando, en otras palabras, o sea, hay múltiples evidencias de ese juego asociado colectivo, científico, que le llamaban en su época, y que eso fue, digamos, unido a la gran riqueza técnica. Yo creo que debería un poco fortalecerse más esto, porque si no, se ha tergiversado mucho, digamos, el juego o la historia de Alianza. Bueno, definitivamente tenemos que hacer otras reuniones, vamos a coordinar. Hay tanto que hablar. Sí. Nos ha quedado corto el tiempo, José Carlos, te agradecemos. Insisto, esta entrevista es grabada. Ahorita ya estás entrando muy cerca de la medianoche. De la medianoche, de la medianoche. En España, y te agradecemos porque, bueno, entre aliancistas encontramos un momento, y simplemente agradecerte y comprometerte para otra nueva ocasión. No, gracias, Carlos, Ernesto.
para mí un honor, digamos, estar con ustedes, y hablar un poco de Alianza, un poco de la historia, digamos, de nuestro club. Yo encantado y nada, seguimos conversando en otra oportunidad sin ningún problema. De todas maneras. Nosotros vamos para allá, José Carlos. Bienvenidos acá. Pues sí, claro. Y cuando nos De todas encontremos, maneras. nos saludaremos como Gracias. se saludan los aliancistas. ¿Tú sabes cómo se saludan los aliancistas? ¡Arriba Alianza! Perdón, Carlos. ¿Tú sabes cómo se saludan los aliancistas? A ver cómo. ¡Arriba Alianza! Toda la Toda la vida. vida. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.